2 años después de estar en McKinsey, me ofrecieron irme a hacer un MBA, pero dije no. Esta cuestión no es lo mío y me tiré a emprender, en realidad. Qué locura. ¿Y qué te decía tu entorno? Eso es un costo para la empresa de por lo menos $400.000. No, mi viejo me decía que estaba loco. Ni siquiera lo tenés que pagar tú. Te ofrecen una beca en Stanford. ¿Cómo fue esa decisión? Este era el paso obvio. Tuve una mamá alcohólica. Eso me hizo desde chico hacerme cargo de cosas que quizás no eran propias de mi edad. Entonces, cuando uno le ha tocado vivir cosas así, lo de Stanford es irrelevante. Los aprendizajes de vida sobre qué es importante y qué no son los que me habilitaron a tomar la decisión en ese momento sin como mirar mucho hacia atrás. A mí eso me hacía infinitamente más feliz que lo que dijera el papel de que yo fui al mejor MBA del mundo. Linio. Llegaste a Linio. Falabella compra Linio, 2018. Vamos a hacer un solo sitio, se llama falabella.com, y ahí es donde me ofrecen a mí hacerme cargo de eso, como country manager de falabella.com Chile. Quedó mucha gente herida por esta decisión. Abierta a criticarte, como no cacha nada este gallo. La sub-18 nos decían, estos cabros chicos que tomaron la empresa. Y nosotros hablábamos de los dinosaurios. Imagínate lo feo que era. Estaba un poquito cansado de los temas políticos. Y yo pedí como una salida. Estaba cansado, no daba más. ¿Qué no es negociable para Domingo Lama? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast No Negociable, donde conversamos con personas que están liderando empresas y les preguntamos cómo llegaron ahí. Les quiero aprovechar de mandar un saludo a todos los que nos escuchan, que van manejando. Yo sé que hay mucha gente que va manejando en trayectos largos, nos escuchan personas que manejan camiones, nos escuchan gente que trabaja en Santiago y tiene que ir a trabajar a Wynn, a Pirque. Así que si vas arriba de tu auto, te mando un gran saludo. Y los que nos están viendo ahora en YouTube, se darán cuenta que mis anteojos están medio rotos, así que me perdonarán. Me senté arriba de ellos y tengo una pura patita buena. Les quiero contar que estoy con un destacado ejecutivo chileno aquí desde el Hotel Sheraton, con una linda vista. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 15 años de experiencia. Inició su carrera en McKinsey & Company, fue cofundador de TimePoints, una startup enfocada en la medición y gestión de experiencia de clientes. Más adelante desarrolló una trayectoria ascendente de casi 7 años en Linio, llegando a ser country manager en Chile. En el año 2020 asumió como gerente general de falabella.com Chile, liderando la integración de falabella.com, sodimac.com y totus.com y linio.com en una sola plataforma. Posteriormente se desempeñó como gerente regional Sell-In de falabella.com, siendo responsable de la estrategia de crecimiento de sellers y servicios de valor agregado para Chile, Perú, Colombia y México. Desde agosto de 2024 se desempeña como gerente general de Rappi Chile, liderando la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía en el país. Les quiero presentar al joven y talentoso Domingo Lama. Muchas gracias por estar aquí, Domingo. Oye, muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Siempre un placer ahí a conversar y tener estos espacios, a veces para reflexionar cómo ha sido la carrera y qué vendrá hacia adelante quizás, ¿no? Porque muchas veces uno no sabe, uno no tiene tiempo para recorrer la carrera que uno creó, porque está en la operación, está ahí haciendo nomás. Y este es un buen momento para reflexionar. Totalmente, es como cuando uno se sienta quizás a armar el currículum, a actualizarlo, Claro. que uno lo hace re poco, pero te genera un espacio como, esto es todo lo que he hecho. Claro. Además, les quiero contar que le pregunté a Domingo fuera de cámara si alguna vez había estado en un podcast. Y me dice, medio que sí, medio que no. ¿Cómo? Me dice, no, en un podcast como entrevistado no tanto, pero yo tengo mi propio podcast. Tienen en Rappi tienen su propio podcast. Recién, Recién. hace menos de un mes, empezamos un podcast que se llama Hambre Emprendedor. Llevamos como 8 o 9 capítulos grabados. Al aire recién salió uno la semana pasada y uno esta semana. ¿Y cómo te has sentido como entrevistador? Mira, se dio un fenómeno divertido que en el primer capítulo no llegó el entrevistado. No. Entonces mi gerente de marketing, la Nico, dijo, bueno, a mal tiempo buena cara, y me terminó entrevistando a mí, así que fui entrevistado, pero sin prepararlo nada. Y después como entrevistando los otros capítulos, ¿sabes qué me ha encantado? Te ha encantado. Primero porque, o sea, como que te da un espacio a aprender de otra gente como cosas bien choras. Creo que el formato de un podcast es un formato como distendido, muy conversacional. Entonces lo he disfrutado un montón. Como que cada capítulo me dio con algo como, oye, qué entretenido esto que dijo.
De verdad, muy Es valioso. entretenido, ¿cierto? Sí. Porque uno no se da el tiempo a conversar con mucha gente 1 hora, sin celulares, con 100% de atención en el otro. Eso es, uno no lo recibe y uno tampoco lo da con otros. Entonces eso es lo entretenido. No, totales, pues, conexión quizás que nos falta en Mm. este mundo apurado que vivimos, me parece. Domingo, cuéntanos, ¿qué hace el gerente general de Rappi? ¿Cómo es tu día? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Cuánta gente en la calle? Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día. A ver, es un día a día bien variado, a uno como gerente general le toca hacer un poquito de todo, pero siempre parte por mirar los datos. Yo lo primero que hago cuando empiezo el día es ver cómo estuvo la venta, pero también cómo estuvo la operación. Como nos importa mucho en la empresa como la calidad, la calidad de los tiempos, si hubo retraso. Y eso de inmediato te permite como entender si hay algún problema o hubo algo que funcionó muy bien también. ¿Y tú tenías un dashboard así en la oficina o tenías algo en el celular que vais mirando algunos indicadores? Las dos Las cosas dos y cosas. hago mis propias queries también, como que me gusta ahí meterle mano al código a veces para ver lo que se me ocurra ver en el momento. Y después durante el resto del día te diría como preocuparme de que el plan del trimestre se esté llevando a cabo, desbloquearle cosas a mi equipo que de repente se encuentran con trabas, resolver problemas, revisar como temas con el equipo regional de Rappi, que es una empresa que está en 9 países y toca coordinarse con esos 9 países también. Eh, hay mucho de mucho contacto humano, de pasillo, de, oye, entender quizás no solamente con mi equipo directo, sino con los reportes de mi equipo, oye, qué están viviendo en el terreno donde las papas queman y a partir de ahí quizás entender como las mayores oportunidades que se están dando en el negocio. Para una persona común y corriente como yo, un mortal, cuando uno se imagina Rappi, se imagina transporte en la calle, ¿cierto? Uno mismo lo hace cuando tiene un asado y dice falta hielo. Yo te voy a decir algo muy sinceramente. Me acuerdo que cuando pedían Rappi en mi casa, yo no podía creer que se demoraran tan poco. Me decían, pídete un Rappi, decían. Yo decía, pero yo quiero el hielo para ahora, decía yo. Me dicen, pero si llega ahora. Entonces, en el inconsciente de las personas, uno se imagina Rappi y se imagina solo gente en la calle. ¿Cuál es el soporte que tiene? ¿Cómo la estructura hacia arriba orgánicamente en Rappi? O sea, es que hay una parte que es orgánica y otra muy importante que es tecnológica. Claro. Al final del día, a ver, durante el año en Chile hay cerca de 30.000 repartidores entregando pedidos, todos los meses 1 millón de pedidos. Y efectivamente, como tú dices, es una operación compleja que pasa muy minuto a minuto, imagínate entregando comida o hielo, la cantidad de cosas que pueden pasar, o sea, que un producto pueda llegar frío. Pero es la tecnología la que al final del día permite, tecnología y procesos en realidad, generar un ecosistema de repartidores con reglas claras, con el pago que se le hace para que estén interesados en salir a repartir, con un sistema de incentivos que alinea los intereses de Rappi para servir bien a los clientes con los del repartidor y además un mundo de miles de aliados comerciales, restauranteros, tiendas de e-commerce, etcétera, que quieren vender a través de una plataforma como Rappi. Entonces, ahí se van conjugando en este ecosistema 3 partes al final. Usuario, el repartidor y el aliado comercial. Y por detrás, claro, está la tecnología y el equipo humano que tiene que estar monitoreando constantemente que todo funcione bien, o lo mejor posible, porque siempre pasan cosas. Te voy a preguntar algo que le pregunté al gerente general de Metro. Tuvimos al gerente general de Metro aquí mismo. Y cómo le preguntaba cómo duerme cuando hay tantas contingencias. No me acuerdo cuántos millones, eran 3 millones diarios, no me acuerdo bien cuántas millones de personas transitan en el metro, ¿vale? Y en tu caso, son 30.000 personas que están trabajando en la calle, ¿no? Así es. ¿Cómo lidias con el estrés de saber la cantidad de contingencias que puede estar pasando ahora mientras conversamos los dos? A ver, algo de estrés, por supuesto que hay. Pero yo creo que lo primero es saber que tengo un buen equipo como a cargo. Ok. Y eso te permite confiar en ellos y confiar de que primero ven los problemas y segundo se hacen cargo y son dueños de esto. Creo que es la base principal de yo poder dormir tranquilo o irme de vacaciones y que saber que las cosas van a seguir funcionando. Tú dijiste algo, ellos son dueños de esto, es decir, que se sientan dueños de su
de su área, en el fondo. Completamente. O Ok. sea, este sentido de apropiación, de ownership, Mm. es clave, 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 y por lo menos lo que siempre busco en los equipos. Y eso es lo que me permite la tranquilidad. Y lo segundo también es, detrás de cada problema que hemos tenido, de los pedidos que llegan retrasados o por algún motivo no se te puede asignar un repartidor, hemos diseñado los mecanismos para que si tuvimos un problema, el cliente incluso se le compense. Y eso al final es decir, mira, nunca va a haber un mundo donde no existan los problemas, Claro. pero sí hacernos cargo de cuando existen se compensen. Y eso también me deja tranquilo en el sentido que hemos hecho un montón de cosas para que, obviamente, minimizar los problemas, pero cuando existan, el cliente se le resuelvan y se le compensen. Ahora, eso no quita que de vez en cuando hubo un problema específico, ese mismo día le pasó a un influencer que tiene 1 millón de seguidores Claro. y se armó como una mini crisis que, bueno, toca resolverlo y hacerse cargo y contestar directamente. Y cuando a uno le importa lo que hace, Mm. me parece que al final del día uno lo resuelve de forma muy humana. Oye, yo contesto un montón de mensajes de problema de cliente. Oye, te ayudo, acá está mi número, lo vamos a resolver, esto lo puedo resolver inmediatamente, esto me va a demorar un poquito más. Y yo creo que ese approach, tanto del equipo como mío, que resolvemos problemas directamente, no solamente servicio al cliente, también da un grado de tranquilidad importante. Mm. Y también te escriben familiares, ¿no? Amigos de amigos, sí. Ah, ¿Te llegan esos cachos? pero amigos, familia, conocidos de conocidos, pero de nuevo, o sea, los trato a todos por igual porque Mm. todos los clientes son igual de valiosos, me Mm. parece. Bien. Cuéntanos, Domingo, ¿cómo te iba en el colegio? ¿Cómo eras como alumno? A ver, era muy buen alumno, muy, muy buen alumno. Yo era de chico muy, muy curioso, era bastante introvertido. Mm. Yo creo que con el tiempo he ido volviéndome un poquito más extrovertido. Era Mateo, me gustaba estudiar. Eh, También balancearlo con la vida, o sea, me gustaba el deporte, me gustaba las artes, me gustaba, o sea, como, creo que siempre fui muy curioso, entonces como que todo tipo de cosas del colegio como las disfrutaba mucho, pero con un balance de poder salir a jugar a la pelota con mis amigos igual. O sea, como que creo que un balance sano. Mm. Quizá era muy competitivo. Una vez que me proponía algo, trabajaba muy duro para lograrlo. Me propuse cuando chico ser el mejor alumno del colegio y trabajé harto para eso y lo logré. Y también aprendí que hay que tener cuidado también con setear Mm. realmente ese tipo de metas porque uno se puede volver muy obsesivo con eso eh, y obviamente tiene pros y contras ese tipo de cosas. Mm. ¿Y tu casa cómo era? ¿De dónde sacaste esto de ser Mateo? ¿Tenías alguna influencia? ¿Cómo eran tus hermanos? Si es que ¿eran Mateos también o tú eres demasiado Mateo? A ver, somos 4 hermanos. Tengo una Ok. hermana mayor, yo soy el segundo, y después 2 hermanos más chicos. Eh, mi viejo martillero público, de mucho trabajo los fines de semana, él le tocaba ahí sacarse la mugre los fines de semana para educarnos bien, tenernos ahí bien atendidos, digamos, a sus hijos. Mi mamá muy querendona, una familia de mucho amor. Eh, ¿Qué más te puedo ahí contar? Bueno, y yo sí era el más Mateo, mi hermano, Eres más por Mateo. lejos. Los otros 3 eran más porro en el colegio, de hecho, Eras como porro, que en ese abiertamente. sentido como que soy como distinto en la parte como escolar, pero sí todos muy, como en algo que les gusta, sí son todos muy buenos. O sea, mi hermana, por ejemplo, escribía, me acuerdo, poesía maravillosa. A veces era la mamá chica de los otros 3 hermanos también. Como cada uno tiene sus habilidades muy claras. Hay otro que es un comerciante innato, que tú lo veis negociando, como haciendo negocios, brillante. Entonces cada uno con sus cositas, no en el colegio, quizás Mm. con la estructura clásica de lo que es ser buen alumno, pero cada uno con sus cosas y sus especialidades, te diría. ¿Y te iba bien? ¿Dónde te sentabas? Adelante, ¿no? Obvio. Siempre adelante. Siempre Sí, adelante. me gustaba, porque me gustaba preguntar, me gustaba estar como atento. Y conforme fue pasando el tiempo, ¿siempre quisiste estudiar lo que terminaste estudiando o fuiste cambiando? Porque tenías una beta bien, quizá humanista también, A ver, pasé por varias ideas en Ok. realidad. En algún momento quise estudiar arquitectura, porque me gustaba como
como diseñar, dibujar como estructuras. En algún momento tuve un curso de antropología. Tuve la suerte de tener un curso muy distinto en el colegio que fue antropología y me fascinó. Eh, pero al final decanté por la ingeniería civil, yo creo que porque amaba las matemáticas y la física en realidad. Son como... Y era muy bueno además para eso. Y yo creo que por eso terminé decantando por ingeniería civil y obviamente guiado también por mi papá, que obviamente quería que tuviera las mayores oportunidades posibles, al menos en el plano económico. Y obviamente ingeniería civil era una carrera y sigue siendo una carrera que te permite hacer un poquito de todo, es muy flexible y tener un buen futuro laboral. Yo te diría que el 90% de nuestros invitados en el podcast son ingenieros o ingenieras civiles. El 90% o quizás más. Entonces, entraste a ingeniería civil y ¿cómo fue el primer año? ¿Seguíais siendo el más Mateo? Hay muchos que nos cuentan que no era tan llegan y no era el más Mateo. O sea, a ver, estamos hablando en el caso de la Católica, son como 400 ingenieros que entraban en cada generación. Sí fui de los mejores de la generación. Okay. Pero sí hubo cosas que me costaron al principio. Me acuerdo el coladero que era geometría y el primer año, bueno, me saqué un rojo en la primera prueba y dije, esto no es tan fácil como el colegio. Te dolió ese combo. Sí, me dolió, pero de nuevo, uno da vuelta a la página y se pone a estudiar más duro nomás. Pero y tenía compañeros como muy brillantes con los que estudiaba harto, estudiábamos en grupo. Ahí quizá cambió un poquito mi competitividad más individual, quizás del colegio, a como, oye, a más grupal, como, oye, compartamos los ejercicios. Y también como aprovechar lo maravilloso que tiene la universidad, que no solamente estudiar, pues, claro. O sea, como disfrutar, oye, carretear con los amigos, como tener la oportunidad de conocer otras cosas. Me metí a un curso de montañismo. Creo que también fue un periodo para abrir un poquito el mundo, me parece. Tú venías de un colegio particular, Sí. clásico, y conociste gente, un mundo nuevo, porque mucha gente que viene de colegios particulares del barrio alto, como se dice, en la universidad conocen gente como de otros lugares. ¿Te pasó eso o no? A ver, yo vengo de un colegio como, o sea, de este grupo de colegios británicos, en el caso mío es gringo, pero Santiago College. Tuve la suerte de estar en un colegio con muy buena educación. Pero, por ejemplo, conocí todo un mundo de colegios católicos, por ejemplo, que yo no conocía, no era un mundo distinto para mí. O sea, y que tienen culturas distintas, formaciones diferentes. Yo creo que hay una novedad. También me acuerdo, en los primeros cursos te juntaban en grupos, con algunas personas que estaban... que venían efectivamente del Nacional, que venían algunas personas que estaban becadas en la universidad, y eso también te abre un poquito el mundo. Si bien, igual siempre me pasó, como yo soy primera generación como universitaria de mi familia. Claro. Mi viejo, como desde chico, nos inculcó de forma bien como sencilla, oye, yo le cargaba los camiones, ¿cachai? Claro. Cuando chico, como a trabajar, estaba con la secretaria, con el pioneta, como tampoco es que No era un mundo tan ajeno. No, para nada. Entiendo. Como mi casa no era una burbuja, Okay. me parece. Y creo que eso siempre como se lo agradezco mucho a mi viejo, que en el fondo, oye, yo iba con él a la Independencia, a la bodega todo el tiempo, como que no solamente, mi vida no solamente ocurría en el barrio alto, y cosa que agradezco obviamente mucho la fortuna de haber nacido con buena educación, buena situación económica, pero con una formación como no tan burbuja, yo creo que es la palabra. ¿Y te fue bien los 5 años? Los 5 años me fue bien. ¿Y cuál fue el paso siguiente? Hacen la práctica, postulan y sí, me acuerdo ahí, bueno, en su momento estaba decantando por la especialidad, que terminó siendo minería. Ok. Hice mi práctica, me acuerdo, en Antofagasta, en BHP. No me gustó nada esta cuestión de los turnos, estar todos los días subiendo, bajando, lo encontré fome, la verdad. Y ahí dije, no, quiero hacer algo distinto. Me acuerdo de haber estado en un ascensor en la universidad y escuché a alguien diciendo como que ellos dos estaban hablando de la consultoría, de lo que era. Yo, parando la oreja, les escuché decir como, oye, esta cuestión es súper difícil de quedar, pero parece que uno aprende mucho, es bien choro. Dije, ya, voy a averiguar de qué se trata. Empecé a postular algunas como consultorías
Matrix, me acuerdo, Virtus creo que al principio, a McKinsey. No me fue bien, de hecho en Virtus no quedé. Después postulé hasta a McKinsey, me sirvió mucho la preparación de uno para la otra. Eh, y bueno, finalmente quedé en esta primera pega, que fue un regalo, en verdad. En el sentido de que a muy pronta edad en mi carrera laboral me expusieron a problemas difíciles, a muchos tipos de empresas, a una cultura muy rigurosa, tanto en lo técnico como desde el feedback, de cómo decirse las cosas directamente. Fueron 2 años como bien duros, de trabajar muchas horas, pero también de estar, oye, conociendo directorios. Imagínate, el primer año salió de la universidad sentado, no sé, en la mesa de directorio con don Horst Polman, entendiendo cómo eran las dinámicas de las empresas, y esa exposición es muy rica. Vale oro. Totalmente. Nada, fue justamente como esa exposición la que también me permitió entender como qué quería hacer, porque trabajé en banco, en minería, con CMPC, con la TAM, con varias empresas, y como conociendo universos muy distintos, culturas muy distintas de trabajo. Y nada, o sea, después de un momento sí me di cuenta que si bien estaba aprendiendo mucho en consultoría, no me terminaba de sentir dueño de mi trabajo. Como de, ya, uno da muchas recomendaciones, uno ayuda a implementar, como no es que uno simplemente quede en el papel, pero al final recomendaste algo, se implementó, y ¿qué pasa un año después? Y me gusta mucho hacer. Y ahí, como 2 años después de estar en McKinsey, me ofrecieron irme a hacer un MBA. En el proceso de postulaciones me di cuenta que... ¿Quién te ofreció? O sea, te ofrecen pagarte como un MBA. McKinsey. Sí. Okay. O sea, en universidades prestigiosas de Estados Unidos. Y te dicen, mira, postula y te lo pagamos. Y, te vas a hacer un MBA 2 años. Y después vuelves 2 años con nosotros como para pagarlo. Pero en el proceso de postulación me di cuenta que no me imaginaba mi camino tan planificado los siguientes 4 o 5 años. Era aprender tu camino en los próximos 5. Exacto. Y no sé, bueno, ahí quizás, no sé si es de rebelde o que amo demasiado mi libertad, pero dije, no, esta cuestión no es lo mío, y me tiré a emprender, en realidad. Qué locura. ¿Y qué te decía tu entorno? Para que la gente sepa, un MBA en cualquier universidad prestigiosa afuera es un costo para la empresa de por lo menos $400.000. Hoy día sí, claro, en ese tiempo habrían sido 200, $150,000. Claro. No, mi viejo me decía que estaba loco. Te decía, anda la cuestión. Además que la perspectiva que tienen los viejos, y lo digo ahora que yo estoy más viejo, cumplí 45 hace 3 semanas, la perspectiva que uno va teniendo del tiempo es 2 años no es nada, 4 años no es nada, ¿cierto? Claro. Cuando uno es más joven dice, 4 años es todo. Tu viejo te ha dicho, anda, haz tu MBA, después de volver 2 años, se te van a pasar así. Sí. Y fuiste rebelde. Sí, tampoco le preguntaba mucho, la verdad. Era el posterior a la decisión. Pero como... tu entorno, tus amigos, tu... ¿Sabes qué? Muy apoyadores, en verdad, porque Okay. también cuando estáis 2 años en consultoría y trabajáis 60, 70 horas a la semana, hay mucha gente que te deja de ver, porque en verdad estáis trabajando, se dan cuenta como la intensidad de eso. Y entonces, si es que habiendo pasado por eso, como mi decisión fue, no, quiero hacer algo distinto, o sea, totalmente como me apañaron en la decisión los amigos, como dale. Igual hay una suerte de, como de, te apañan, pero después dicen como, ¿y este gallo qué está haciendo? O sea, como... Claro. Y en la medida que uno va desarrollando, si queréis, el emprendimiento después, y van entendiendo que vaya en serio, quizás ahí como que se vuelve más como creíble, Claro. como la decisión, no sé. Domingo, cuéntame un poquito, que me encantan esos momentos de esta historia. Cuando decidiste que no iba ahí? Así es como cuando el que decide, no me voy a casar, weón. Al que le dieron anillo y, ¿sabéis qué? No me voy a casar. ¿Cómo decidí eso en la noche? ¿Fue en la noche y dijiste, yo mañana a primera hora voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, ¿cómo fue ese proceso, pensarlo y ejecutarlo? El proceso fue mientras me estaban entrevistando de Stanford. Había hecho todos los ensayos, me había ido bien con ellos, y como el último paso es la entrevista. Y me vi a mí mismo, no sé, como
como contándole, como después de haber preparado la entrevista, como una historia, y dije, esta no es mi historia. Y durante la entrevista como que me dije, o sea, como que me desmotivé, como que te juro, como que me fui Sí, te alienaste un como... poquito. Y ahí me di cuenta que no era lo mío. No era lo mío después de haber pagado los GMATs, Qué habiendo terrible. practicado, o sea, un montón de entrevistas, habiendo rendido pruebas, escrito ensayos. Pero bueno, ya costundido. Y, y sí la suerte que tuve es que la empresa en ese momento, McKinsey, te ofrecía una opción que se llama Third Year Out, que te dicen, ok, posterga tu decisión de irte a un MBA, haz otra cosa durante un tercer año y quizás te mantenemos la opción durante un año. Ok. Entonces, desde ese lado dije, esto es una oportunidad maravillosa, una opción muy buena, la tomo. Eh, no les gustó mucho mi decisión ahí en la interna, pero nada, ahí, de hecho me junté con una amiga con la que siempre había querido emprender porque la encuentro una seca, ingeniera civil en computación. Y además que yo había probado un par de cosas en la universidad, había tenido emprendimientos en la universidad, con varios compañeros que pensábamos igual, pero en este caso, o que hacíamos las mismas cosas, teníamos las mismas habilidades y creo que mi mayor aprendizaje de esas experiencias en la U fue, si es que voy a emprender, necesito que seamos personas diferentes, con habilidades diferentes y que aportemos cosas distintas. Y esta amiga, que es muy cercana, la amiga desde el colegio, piensa distinto, tiene habilidades distintas. Yo quizás tengo un corte un poquito más comercial, más de cómo pensar la visión del negocio, el modelo, ella de programar, y teníamos un entendimiento muy, muy bueno. Entonces dijimos, oye, hagamos algo juntos. Ya, ¿qué hacemos? Bueno, busquémonos un problema para resolver. Eh, ¿Tú ya estabas yo, McKinsey? ahí, ¿O o estás sea, en el estaba traslape? ¿Estás en en, este en la año, transición? en este año. Y me acuerdo que hicimos un listado de, no sé, 30, 40 problemas que veíamos, decía, porque uno también entiende que para que un emprendimiento sea real, tiene que estar resolviendo un problema real. Claro. Eh, Al que la gente esté dispuesto a pagar por resolver. también, Tiene que ser esas dos. sí, sí, sí. Y, y ahí empezamos, nos tiramos a la piscina. ¿Y qué problema encontraron? El, uno, me acuerdo que lo que nos molestaba y como a nosotros y a varias personas era, oye, llegar, no sé, a una farmacia, a un restaurante y que estuviera lleno. En ese momento tú no veías en tiempo real Google Maps si el lugar estaba lleno. Entonces decíamos, oye, ¿por qué no armamos una suerte de Waze de los servicios donde podáis ver en tiempo real qué tan lleno está, ¿A qué hora? a qué hora está lleno, cuál es la calidad del servicio? Dijimos, ya, ¿por qué no? Probemos un poquito de eso. Con el pasar de los meses, nos dimos cuenta, no es tan fácil montar un Waze de los servicios porque necesitáis muchos usuarios que te entreguen información. Claro, que estén disponibles para eso. Entonces, de hecho, nos tiramos a desarrollar una aplicación que recababa información del cliente, de oye, con antena de celular veíamos cuántos celulares habían en los locales. eh, pero sin querer desarrollamos algo sin darnos cuenta que era una plataforma para las empresas entregar información y como preguntarle a los mismos como clientes qué les parecía el servicio. Y después simplificamos mucho. O sea, ahí fuimos pivoteando un montón, ¿eh? Pero en un momento nos dimos cuenta esta cuestión no es llegar y montar el Waze de los servicios, se necesitaría mucho más capital como para sostener algo de ese estilo y que la gente como realmente quiere como unirse a una app así. Habíamos ya hecho como una plataforma para las empresas, como un producto secundario. Claro. Dijimos, que vendamos esta cuestión. Me acuerdo, fuimos a ofrecerle esto a una clínica, a la clínica de la Católica, la UC Christus que estaba en San Carlos. ¿Le interesa esto o no? Y nos topamos con una gerente de experiencia de clientes española, me acuerdo, muy abierta a probar y pilotear cosas. Ahí era una suerte de mecenas ahí, como dijo, ya sabes que yo les creo, prueben con nosotros, como que nos dio mucho feedback. Y dijimos, ya, desarrollemos la solución para ella y como aprovechando este feedback, que está dispuesta como a pilotear, a darnos feedback, a pagarnos por esto, ¿cómo desarrollamos esto? Lo desarrollamos. Y en paralelo íbamos tratando de buscar clientes. Yo creo que lo que más aprendí fueron 3 años, fue a vender. O sea, a tener un pipeline de potenciales como leads, sin vergüenza contactarlos en frío. Si Y tú eres fuera más necesario. introvertido. Sí, Esa fue tu primera cosa, ya, hay que salir a hacerlo. totalmente.
vencer esa barrera de levantar el teléfono o simplemente Claro. aparecerse en la oficina. Yo creo que debo haber, no sé, tenido 300 reuniones de venta en, no sé, 3 meses, 4 meses. Eso es muy difícil para alguien introvertido. Pero se puede cuando uno también lo Estás lleva a un obligado, o sea, proceso. está empujado a hacerlo. Lo que pasa, claro, y lo que pasa cuando uno es más introvertido, quiere decir que esto te drena mucha energía, pero no quiere decir que no puedas hacerlo. Mm, Simplemente después hay que reponer esa energía como con más tiempo de introspección, con el deporte o con otras Entiendo. cosas. Eh, y nada, bueno, desarrollamos esto, terminamos teniendo como 25, 30 clientes corporativos, una empresa chiquitita, éramos poquitos, rentable. Y lo que sí nos pasaba mucho es que estos clientes, o sea, en el papel era rentable, pero anda a cobrarle a las empresas. claro. Anda a cobrarle a los 30 días, a los 60. Había muchas empresas que, oye, 4 meses cobrándole, no te pagaban. Em, y ahí me acuerdo que como diría como una, si quería una crisis, un desafío grande que nos vino en ese momento personalmente. Se me enferma mi mamá. eh, y, o sea, me acuerdo como que yo le quería pagar mejores cuidados de los que tenía y no tenía un peso. Mm, Tenía un negocio que en el papel era rentable, sí, recibíamos como buenos ingresos y todo, pero pero yo quería, no sé, tenerle un mejor vivir, mejor pasar a mi vieja Y no tenéis la caja. y no tenía la caja, no tenía la plata. Y en ese momento me acuerdo que me contactó una persona por LinkedIn a ver si yo quería trabajar en una empresa llamada Linio, no tenía idea lo que era, no la conocía, que era un e-commerce. Me hizo esa propuesta y ante el problema de, ¿sabes qué? Pucha, hay cosas más importantes en la vida que el sueño de emprender, que era poder atender bien a mi vieja y tener sueldo a fin de mes para pagar. Le dije ya. Le dije a mi socia, creo que necesito, o sea, esto es una necesidad, vamos a tener que emplear. Y, por un tiempo estuve haciendo las dos cosas en paralelo, pero después me di cuenta que no lo podía hacer bien las dos cosas. Y ahí donde mi socia se enojó conmigo, con justa razón también, me parece. Eh, y le dije, bueno, te vendo mi parte. Y me dijo, bueno, y ella me lo dio vuelta. Me dijo, no, yo te vendo la mía, pues. Ahí aprendí hablando de negociación. No, yo te vendo la mía, pues ¿cuánto estás dispuesto tú a pagarme Mm, por ella? Como me dio vuelta la pregunta. Y lo estaba pasando mal en ese momento, me acuerdo. Y mi decisión mental fue, voy a priorizar lo más importante. Y le dije, a mucha gente le digo, no, le vendí mi parte, mentira, se la di. Se la regalé y dije, te la es que diste. no me interesa esto en este momento. Como que tengo un problema mayor y necesito concentrarme en eso. Eh, y ahí me metí a emprender o sea, a trabajar dentro de Linio, una empresa e-commerce. ¿Con qué cargo? Un cargo se llama Head de Hardlines, que es líneas duras, que son como las categorías de electrónica, hogar, como todo lo que no es belleza y moda, básicamente. Te deja preguntarte algo. ¿Y con tu socia terminaron bien? ¿En buena? En ese momento no. En ese momento no. No hablamos por harto rato. Pero, Porque, claro, a mí te voy a contar algo. A mí me toca asesorar muchas de estas cosas. Muchas, muchas. Me toca asesorar a gente como tu socia o como tú, cuando el otro dice, ya, pero ofréceme tú. Cuando hacen esa dinámica y claro, uno empieza a decir, valoricemos la compañía, cuántas veces EBITDA, el flujo de caja es contado, todas esas cosas, pero cuando hay emocionalidad, hay un valor en eso. Entonces, cualquier oferta puede ser ofensiva para el otro y se tensiona mucho eso. Y claro, y uno la entiende a ella también, quizá ella tampoco tenía la plata para comprar tu 50%, no, claro. independientemente de qué precio le pusiera, y tú tampoco tenías para comprarla. O sea, estaban ahí y la solución más Fue muy pragmática, o fue sea, pragmático. pragmático y también entendiendo, no sé, o sea, como el mayor valor que tenía esa empresa fue lo que aprendí, Mm, ¿no? O mm. sea, como se iba a poder hacer algo distinto, nuevo, si llegara el momento. Eh, Quiero explicarle algo a la gente que nos escucha y nos ve. Que hay veces que para nosotros parece obvio, pero no todo para la gente es obvio, que cuando Domingo dice que la empresa era rentable, significa que cuando él hacía los números, el estado de resultados, y le salían números azules, un buen EBITDA, pero cuando no te pagan en tiempo y forma, te empieza a pillar la caja. O sea, los resultados te muestran que es rentable,
pero muchas veces las empresas, muchas veces, quiebran por problema caja y no por rentabilidad. Tal cual. Eh, Bueno, y- dicen, está ese dicho que cash flow is more important than your mother, que es más Así importante es. que tu mamá, el flujo de caja. Bueno, hay una lección bien clarita de eso. Así es, así es. Y ahí, te fuiste a Linio, a esta Hard Lines. Head de Hardlines, como jefe de líneas duras. Perfecto. Como es un puesto muy comercial. Antes que pasemos a Linio, te quiero Dale. preguntar algo. Vamos a quedar en Linio, ¿vale? Dale. A mí me gusta hacer este análisis mientras hablan los invitados. Eh, Tú desde chico eres competitivo y probablemente competitivo con los demás y mucho contigo mismo, de ser mejor. Además eres introvertido. Hiciste todo perfecto. El mejor alumno del colegio. Estudiaste civil, que es de las carreras más difíciles y más apetecidas. Y no solo civil normal, en minas, que era como, este es el futuro de la riqueza, como Sí. hiciste el camino perfecto. Y yo he tenido invitados que han hecho el camino perfecto como tú. Y el momento en que coronan es cuando se van a Stanford o se van a Harvard. ¿Cómo fue para ti? Porque ese es el primer quiebre, como... Y hoy, además, trabajar en McKinsey, que es, bueno, el camino perfecto. Sí. Y después te ofrecen ni siquiera lo tenés que pagar tú, te ofrecen una beca en Stanford. ¿Cómo fue esa decisión? Que parece liviana, pero no es liviana porque ese es el momento que a mi juicio hay un quiebre ahí y hay un quiebre cuando saliste a vender, como este domingo introvertido tiene que salir a vender y este domingo que quería una carrera pero perfecta hacia arriba, este era el paso obvio. ¿Cómo fue eso? O ya lo has dicho un par de veces, como di vuelta a la página y vamos para adelante. ¿Siempre fuiste así? ¿O eso fue algo que meditaste? Como voy a renunciar a la corona. O para que sepa la gente, cuando uno postula a empresas, a universidades y particularmente a estas gringas, ellos te piden que armes un relato, ¿vale? Escribir una carta y tenés que explicar por qué elegiste la universidad. Y yo participé de esas postulaciones y ayudé a amigos a participar en postulaciones y a uno se le empiezan a correr las lágrimas porque uno empieza a argumentar cosas que en verdad no siente. Entonces, cuando tú decís que te viste hablando una cosa que no eras tú mismo, ¿cómo habrá sido de fuerte eso que estuviste dispuesto a cortar donde era perfecto? Perdón la introducción a la pregunta, pero creo que la entendiste perfecto. Sí, sí, sí. A ver, al final, claro, es un momento como de autenticidad, te diría. Em, yo soy muy poco de rumiar sobre decisiones ya tomadas. Ok. Como creo que en mi vida más de chico me tocó resolver como problemas o hacerme madurar muy temprano también, que eso no te lo he contado. Em, Tuve una mamá alcohólica. Eso me lo digo con mucha propiedad y muy claramente porque la gente a veces no cuenta esto y como que es un tema tabú en la sociedad. Y eso me hizo desde chico hacerme cargo de cosas que quizás no eran propias de mi edad. Con mis hermanos chicos, como hoy haciéndome cargo de mi mamá, ir a acostarla, de hacerme cargo de que no se le pasara la mano más de la cuenta. Em, entonces cuando uno le ha tocado vivir cosas así, lo de Stanford es irrelevante. Eh, y claro, no sé si lo pensaba así en el momento, pero yo creo que la historia de vida, como los aprendizajes de vida sobre qué es importante y qué no, son los que me habilitaron a tomar la decisión en ese momento sin en realidad como mirar mucho hacia atrás. Más de pensar qué me hace feliz, qué es lo que quiero hacer. Viniendo también de una familia de mucho amor, o sea, mi papá y mi mamá, los dos son muy querendones, mucho amor. eh, y eso también te permite como tener la confianza de tomar decisiones que, oye, me da lo mismo lo que piense el otro, ¿cachai? Como, porque eso pasa mucho, oye. Mm. Sí, pues el Stanford, es el cheque en la carrera, como, olvidémonos de eso un rato y como, oye, ¿qué quiero hacer? Y sí, estaba trabajando en un departamento durante 3 años, como así como el garage de Mm. la startup, un poco así. Y no me importaba, yo era feliz. Estaba discutiendo con mi socia, conversando problemas, lo pasábamos chancho. No sé, llegaban las 4 de la tarde, a veces subíamos a andar, no sé, a veces, varias veces, íbamos en bicicleta a subir el San Cristóbal. A mí eso me hacía infinitamente más feliz que lo que dijera el papel de que yo fui al mejor MBA del mundo, ¿cachai? Entonces, yo creo que esas son las cosas que al final me permiten como mirar hacia atrás y no, o sea, y al revés, decir como que afortunado soy de poder tomar esas decisiones sin sentir una carga como, oye, ¿me habré equivocado? O como, porque el deber ser siempre como que te aprieta muchas Mm. veces, ¿no? Eso. Buena respuesta. Y así has operado hasta el día de hoy.
sopesando las cosas importantes de las que no, y cuando te das cuenta que esas cosas no son tan importantes, eso te da una libertad gigante para tomar decisiones. Así es. Porque sabéis que no te jugáis la vida ahí. Te da perspectiva. Mm, Yo creo que es un poquito y te da perspectiva y te da... uno le termina dando mucho valor a esa libertad de tomar las decisiones como uno quiere y como le parezca. Así que, nada, yo creo que por eso... o sea, eso ha sido como mi guía, yo creo que en el mundo profesional hasta el día de hoy. mm. Linio. Llegaste a Linio Línea. y ¿cuánta gente había en Linio en Chile? ¿3 personas? No sé, no me lo imagino. No, a ver, habían más, eran como 30, 40 personas por ahí. Linio tiene un grupo alemán que se llama Rocket Internet, que lo que hacía era tomar negocios exitosos tipo un Amazon y decir, o sea, esta cuestión funcionó en Europa, en Norteamérica, imitémoslo o copiémoslo, repliquémoslo lo más rápido posible y con plata encima en mercados emergentes, en Latinoamérica, en Asia, en África. Y eso es exactamente lo que hicieron con Linio dentro de Latinoamérica. Entonces yo llego a esta empresa que ya lleva creo que un par de años en Chile, donde le hayan puesto mucha plata, habían quemado plata a lo loco, pero ya estaba empezando ese periodo de Mm, racionalizar un poquito la mm, inversión. Era un desastre cuando llegué. mm, O sea, se tomaban decisiones, me acuerdo, o sea, como se tiraban cupones de 100.000 pesos para vender un iPhone del momento. eh, y había mucha gente joven con mucha energía, mm. cosa que yo amo, me encanta como los lugares como de alta energía, pero con poco orden, con Mm. poca estructura, Sin guía. sin guía. Y eso uno, y lo otro es como con un modelo de negocios que es un marketplace que era bien distinto. Normalmente las empresas en Chile eran retail, compro y vendo. Mm, En cambio un marketplace tiene la naturaleza bien diferente que es yo vendo las cosas de otro. mm. Entonces como que se genera una relación más de socio, me parece. Entonces me tocó darle a ese equipo como una estrategia, como buscar cómo rentabilizar ese negocio. Oye, ¿cómo voy a hacer nuestra gestión de desempeño? ¿Con qué frecuencia nos vamos a reunir? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Darle mucho orden al tema, pero canalizando la energía bonita que tenía como esta Claro. cultura joven, como dinámica, de querer hacer todo, súper camiseteado. Yo te diría que la experiencia, como la cultura más linda que vivió en una empresa ha sido el Linio. Mm, Porque era, o sea, todo el mundo amaba lo que hacía. mm, Entonces, si a eso le ponía una capa de orden, más rigurosidad, como una visión, más planificación, como hacíamos cosas bien entretenidas. mm. Yo, bueno, en la medida que fui dándole orden, pucha, Eso trajiste McKinsey. de McKinsey, de mi formación de ingeniería, Ok. de mi cabeza, o sea, también yo me adapto mucho. Si veo que falta, yo particularmente no soy muy ordenado, pero cuando veo que falta orden, digo, ok, voy a ser la persona más ordenada del planeta porque esto es lo que necesita la empresa. Entonces sí, traje esto y creo que no solo lo traje para mí, porque soy busquilla, entonces hablaba con mi par, que era la de Softlines, la de las líneas más blandas, la ayudaba a ella, y en la medida que, o sea, me metía en operaciones, en cómo, oye, cómo entregar rápido, la logística, tema de recursos humanos, oye, cómo hacemos que la cultura viva sea fuerte. Y eso me permitió como ir avanzando bastante rápido dentro del Linio. Después me volví gerente comercial. Y finalmente, bueno, cuando mi jefe, Patricio Mois, se va, me dice, o sea, esto fue el momento que Falabella compra Linio, de hecho, 2018. Un poquito después de eso, mi jefe se va. Y él mismo empujó muy fuertemente, de forma muy generosa, que fuera yo el que tomara el cargo de él como country manager de Linio Chile. Pero para mí fue muy natural todo este paso porque amaba tanto la empresa, le metía tanta energía, me metía en todos los temas, todas las áreas, que no, yo creo que a veces le volvía loco incluso a mi propio jefe, como, oye, cansar esto, quiero hacer esto, Claro. como cosas que no eran de mi cargo, pero igual me metía. Mm, Y bueno, para nosotros también, o sea, pasar de una empresa que estaba muy desordenada, que estaba perdiendo mucha plata, a que finalmente la comprara Falabella también fue un tremendo éxito. Mm. O sea, éramos como alguien que nos gustaba mucho remecer el mercado y teníamos las play más baratas del mercado, o sea, el tema de belleza, los perfumes, los libros, hacíamos cosas bien diferentes. Yo creo que molestábamos bastante a los incumbentes, te diría, como Falabella, y de repente llega Falabella y nos compra. Y
O sea, fue como una forma de, para mí, como ponerle una cereza ahí al pastel y, oye, esto lo hemos hecho bien. Al punto en que una empresa muy grande, con la trayectoria Falabella, vio algo en Linio que valía la pena pagar varios millones de dólares por comprarlo. Y tú tuviste todo ese proceso. Todo el proceso, entonces... Y lo más estresante es empezar a entregar información. En un M&A, Sí. el gerente general, los más cercanos, prácticamente trabajan. Yo he visto casos de gente que hace quebrar la empresa porque está preocupado de darle información al comprador. Porque Pasa. es muy estresante. No solo información, como que a veces te piden, oye, quiero que me demuestres que, por ejemplo, puedes aumentar el surtido más. Pero oye, pero no necesitamos más en este momento. No importa. En este caso Falabella quería que demostráramos la capacidad de subir el surtido. O que el siguiente mes subíamos 1 millón de productos a la plataforma. Cosa que no era parte de nuestra estrategia en ese momento, pero claro, te puedes desviar. Te puedes desviar. De hecho, mientras tanto, como que estábamos con una situación de caja complicada en la empresa. Entonces, haciéndonos cargo de la caja, de los pedidos de información, de hacer el día a día, de que el equipo no se sintiera, o sea, estos temas de caja no se sintieran hacia abajo en el equipo, como esto es una empresa que incluso puede quebrar en cualquier momento. Claro. Sí, se dan hartas cosas en simultáneo, como bien de alta presión, pero bueno, sobrevivimos. Salió bien. Sí. Y ahí ya Falabella compró Linio. Así es. Y tú quedaste. Cuando Falabella compra Linio, un poquito después renuncia a mi jefe, Patricio Mois, como country manager, y quedo yo como country manager de Linio, que en ese momento, los primeros 2 años de que compra Falabella Linio, nos dejaron como una empresa de e-commerce separada de Falabella. Era un proyecto separado. Con gerente de recursos humanos distinto, todo. Exacto, estructuras completamente aparte y en ese momento lo que quería hacer la empresa era hacer crecer muy fuertemente Linio. Nos pusieron mucho capital para crecer en marketing. Me acuerdo que subimos todos los productos de Sodimac, de Falabella, de Totus a la plataforma Linio como para mejorar el surtido. Las oportunidades únicas de SMR, me acuerdo que también era un tema como, oye, tiene que vivir el ecosistema Falabella dentro de Linio. Entonces me tocó vivir ese proceso, me cargo de ese proceso. Cómo aprovechamos todo el ecosistema de Falabella para Linio y además cómo hacemos crecer esto muy rápido. De hecho, claro, y en ese momento llega la pandemia, me acuerdo, en 2020. ¿no? Y bueno, hablando de crecimientos rápidos... Claro, ahí fue. O sea, crecimientos año contra año, 400, 500%, que fue una locura eso. Y bueno, ahí durante la pandemia me tocó administrar y gestionar este crecimiento, hipercrecimiento y el desastre operacional que eso traía, porque no había cómo repartir a tiempo. Obviamente como que se vio todo muy alterado en ese momento. Sí, claro. Y ahí fue un desafío, y me acuerdo todos los días hasta las 12, 1, 2 de la mañana, como viendo, oye, cómo entregamos esto, cómo mantenemos los días de entrega abajo. Y entendiendo también la responsabilidad que había de que muchas empresas, miles de pymes que trabajaban con nosotros, el único canal de venta o los pocos canales de venta que tenían eran justamente el online. Entonces había que hacerse cargo de esa presión también, porque era la subsistencia de muchas empresas. Nos fue bien, fuimos estabilizando eso y en algún momento me acuerdo que de Falabella se toma una decisión bien diferente. Es decir, mira, es muy lento hacer crecer Linio, veníamos creciendo muy rápido y todo, pero éramos pequeños. Entonces, en vez de hacer crecer Linio tan rápido, vamos a hacer que falabella.com se transforme en un marketplace como Linio, que junte los productos y los sitios de Sodimac, de Totus y de Linio en un solo lugar. Porque además, porque Falabella cuando compra Linio, en el fondo no solamente como compra una empresa, sino que compra un sistema, una plataforma tecnológica, un modelo de negocios que ellos no eran especialistas, que es el marketplace. Dijeron, esto lo queremos, pero para Falabella. Y eso fue un cambio brutal. O sea, imagínate en ese momento en que todos los negocios de e-commerce estaban reventados en crecimiento. Era lo más lindo estar en e-commerce en ese momento, porque todo fue, o sea, uno respiraba y crecía ahí en venta. En ese momento se toma esta decisión estratégica de, mira Falabella Retail, el sitio ya no lo vas a manejar tú, mira Sodimac, tu sitio no lo vas a manejar tú, Totus, tu sitio tampoco lo vas a manejar tú, vamos a hacer un solo sitio, se llama falabella.com,
Y a todo esto lo va a administrar un equipo nuevo dedicado a esto. Y ahí es donde me ofrecen a mí hacerme cargo de eso. Como gerente o country manager de falabella.com Chile. Porque al final entendía la lógica de un marketplace. Yo creo que Claro. un poquito por eso. Y que fue una apuesta gigante, porque al final del día, o sea, yo tenía 30 y algo años por ahí, Muy joven. muy joven, una responsabilidad ¿Y importante. te encontraste con reticencias de alguno? Porque era un externo, básicamente. Mucha resistencia, mucha resistencia, yo creo que muchas dudas, pero también mucha del lado, o sea, me acuerdo en ese tiempo, Benoit, mi jefe, siempre confió en mí, o sea, Siempre confío en ti. él me dijo, te voy a poner a cargo de esto, eh, y me dijo, eso sí, vas a tener que aprender a navegar la política de esta empresa, porque yo era muy al revés, muy directo, muy de Claro. hacer las cosas rápido. Y Falabella, o sea, de nuevo, le estábamos quitando la niña Claro. bonita a muchas de estas empresas, entonces sí, había mucha resistencia. Pero bueno, avanzamos, esto venía desde el directorio en ese momento, entonces la decisión estaba tomada, la estrategia era esa. Y a mí lo que me tocó es hacerme cargo de que esa estrategia viviera nomás. Claro. Pues se lanza y se lanza y se lanza. Y ahí, bueno, de mi grande aprendizaje en la vida fue justamente todo este tema como político, porque quedó mucha gente herida por esta Claro. decisión. Mucha gente herida que no necesariamente quería colaborar. Claro, y estaba abierta a criticarte, como no cacha nada este gallo, obvio que no cacha nada. En la interna se hablaba mucho de la sub-18, nos decían. Claro. Como a estos cabros chicos que tomaron la empresa. Y nosotros hablábamos de los dinosaurios. Imagínate, imagínate lo feo que era, como el tema, Claro. como había un tema de gestión de cambio cultural que faltaba muy fuerte. Pero, a ver, fue una decisión atrevida, valiente de Falabella, que le permitió, o sea, mucha gente dice como, oye, después lanzaron este Falabella.com naranjo, que fue un ¿Tú desastre. estuviste en ese periodo? Sí, claro. ¿Cómo fue? Yo lo vi un poquitito. ¿Cómo lo viviste interno? Si es que se puede contar. ¿Cómo fue? Porque después, yo no me acuerdo bien, pero retrocedieron, algo así. ¿Cómo fue O sea, lo interno después de de un tiempo eso? se volvió, o sea, como que el verde naranjo se transformó en un reflejo como físico, si querís, de lo que en realidad habían como dos visiones del negocio arriba. Lo relevante no era si fuera naranjo, si fuera verde, lo relevante es que dentro de la empresa habían problemas de incentivos muy claros. Okay. Como para que realmente todos quisieran cooperar y remar hacia un mismo lado. Okay. Y también un directorio que tomó una decisión, me parece, que donde hay algunas personas que no estaban de acuerdo con esa decisión. Después termina la pandemia y como la venta de e-commerce bajó mucho, se habían hecho inversiones muy fuertes en este negocio, en personas, en tecnología, y que, o sea, en el fondo, ahí preguntan, oye, ¿esta inversión cuándo da sus frutos? Pero con la empresa, o sea, con las distintas partes del grupo, como no alineadas bajo un objetivo, no estaban remando hacia el mismo lado, era difícil que esto le fuera bien. Claro. Pero lo que sí le fue muy bien fue que se instaló una nueva plataforma desde cero que yo hoy día digo, si es que no hubiera existido este grupo independiente de personas que se hizo cargo de esta nueva empresa, esto no hubiera pasado. Claro. O sea, hoy día no tendrían cómo competirle a un mercado libre, porque no tendrían la plataforma, el know-how que quedó. Y después otra cosa fue simplificar esto. Ya, oye, volvamos a unir, volvamos a reducir las estructuras, volvamos como a tener un solo incentivo. Pero fue un momento que se ve como un fracaso para el grupo y se leía así. De hecho, la acción del grupo estaba muy baja. Pero visto en retrospectiva, y lo que yo le digo a todo el mundo, esto fue un tremendo golazo de la empresa, porque si no, no hubiera avanzado lo que tenía que avanzar. Claro. Y hubo una apuesta al día interesante, y hoy día el marketplace del grupo sigue creciendo mucho. Domingo, pero ¿cómo se vivió cuando lanzaron el logo, ¿vale? Y empezaron a hacerse memes, hacían como memes de la cuestión. ¿Cómo se vivía en la interna? Como, wow, ¿qué hacemos? Como... O sea, todo el mundo preguntándose, oye, esto fue como craso error, porque habían Fue intencional, ¿no? similitudes con otras empresas. A ver, el cambio de logo, imagen, no fue algo que decidí yo, pero sí lo vi antes, con algunas advertencias. Y el error era tan brutal que nadie se quería hacer cargo, me acuerdo, un poco del muerto. De hecho, en un momento, bueno, como country manager, dije, ¿sabes qué? Yo voy a... O sea, llamé a una reunión con toda la empresa. Dije, oye, esto fue un error. ¿Y qué? Vamos a corregir el logo.
se da vuelta a la página. Esto mismo que hablábamos un poquito de, y me apropié del error, ¿y qué? O sea, como, ¿cuál es el problema? Pese a que, de nuevo, la decisión no la había tomado yo de loco, da lo mismo. Como lo importante era sacar a la gente, oye, como una empresa como Falabella se equivoca tan garrafalmente. Bueno, avanzamos. Y eso permitió concentrarnos... Duró poco esa crisis. Muy poquito, pero por lo mismo, porque fue, oye, concentrémonos en subir vendedores, en crear el marketplace, en mejorar nuestro catálogo, en mejorar nuestra propuesta logística. Y eso estuvimos haciendo, te diría, durante, no sé, los siguientes 3 años. Qué notable. Claro, y se especulaba cuánto habrán cobrado por ese logo. Como, Sí, me acuerdo. Pero claro, es muy de ti, como listo, vuelta a la página, vamos, asumamos y vamos para adelante. Y así fue. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en falabella.com? A ver, entre el 2000, como 4 años más o menos. Estuve como gerente, como general de falabella.com y después en un cargo regional para replicar la plataforma en otros países, en Perú, en Colombia, que tocó después como o sea, lanzar el marketplace en esos países. ¿Y te tocaba viajar mucho? No tanto, No tampoco. tanto. Me parece que, o sea, una vez cada 2 meses me pegó un viaje. No tanto. Tampoco no es que viviera arriba de Nueva York. No. Quizás si te tuviera tocado eso antes de la pandemia, cuando era más común viajar, todas las reuniones eran presenciales, hubiera sido distinto, pero ahora ya está todo mucho más adoptado lo online. Claro, no era tema, o sea, se hacía mucho por videollamada, no era... Y después de eso, a Rappi, ¿no? Después de eso, o sea, no me fui directamente a Rappi. Me acuerdo que estaba un poquito cansado de los temas políticos. Ok. Como eso agotaba mucho, porque había Claro. que, además de como gestionar el negocio, Era hacerlo otra pega crecer, más, era otro trabajo más. es otro trabajo como full time de, oye, como alinear a todos los múltiples stakeholders del grupo. Entiendo. Y yo pedí como una salida. De hecho, en el momento que querían hacer eficiencia, dije, yo hasta acá Aquí llego. estoy, claro. Hasta acá llego, como me gustaría salir. Estaba cansado. Estaba súper cansado. O sea, y creo que es el primer, o sea, como, no sé si el primero, pero un burnout importante ya no da más. Y además te voy a decir algo, de mi opinión. Además que Domingo Lama, es alguien que no vive en la lógica que vive en todo el mundo, que es, porque todas estas lógicas políticas dentro de las corporaciones tienen que ver con el sentido de supervivencia de cada persona dentro. Es como, no quiero perder la pega, es como... Todas estas dinámicas políticas de hablar con alguien que está sobre ti, pero por al lado, como... que es la política, eso es la política corporativa. Y el fundamento de la política corporativa se da por gente que no quiere perder su pega, que tiene temor a no figurar. Y eso se contrapone contigo. Es como estar en Stanford contando una historia que no es la tuya. Claro. Que Y me un da juego lo que no- mismo esas cosas, sí. Da lo mismo. Entonces, es un juego que no estáis dispuesto a jugar. No estáis dispuesto a jugarlo porque no te interesa. Y ahí fue cuando tú decís, yo ya estoy ya. Sí, ya estoy como... Y estaba contento de haber, oye, armado el marketplace, Claro. que eso es lo que quería hacer, eso es lo que me gusta, eso es como, oye, qué lindo transformar el modelo de negocio de una empresa tan grande. Claro. Eso a mí lo que me hacía vibrar. Oye, pasamos de tener 2.000 vendedores a 10.000, ¿cachai? Claro. Dije, esta pega está hecha, se demoraban 20 días en darse de alta, cuando me fui se demoraban menos de un día. Y ese tipo de cosas que uno dice, ok, ya hice mi pega. Y dijiste, oye, si hay aquí para irse, yo me voy. Así ¿Y es. quedaste en nada o rápidamente...? O sea, aproveché el tiempo para pegarme un viaje. Que, Ok. bueno, en ese entonces mi marido no me puso ni un problema Mm. para que yo me fuera a viajar solo. Me fui a Portugal, de hecho. Qué linda Dije, ciudad. sí. Dije, voy a aprovechar de viajar y como recorrer un poco y como y reflexionar sobre lo que habían sido también un poquito estos últimos años. Arriba la porque pelota. Arriba de la pelota, también atando mucho la identidad personal a la identidad laboral. Yo creo que es necesario como separar un poquito esas cosas, porque cuando uno lo da todo por una empresa, como en algún momento uno cree Se confunde. sí, como uno siente que como uno es la empresa y no es Mm. así. Y para mí fue muy valioso ese tiempo como justamente como para decir, oye, yo soy Domingo, no soy ni falabella.com ni Linio. Y hacia adelante voy a tener los cuidados también de, oye, voy a seguir siendo como lo que sea que haga, le voy a meter energía, gana, pero mi identidad la voy a dejar un poquito separada. Mm. Yo creo que me sirvió mucho ese tiempo de descanso para eso. Después, bueno, me escribieron a ver si me interesaba como tomar ¿Cuánto el tiempo cargo. viajaste? 4 meses, 4 meses. por ahí. Claro, para alguien que está arriba de la pelota, Quiero- al mes ya decía, tengo que hacer algo, además te gusta trabajar. Me gusta Pero ya trabajar. está ahí en modo, quiero relajarme.
estaba en modo quiero relajarme. De hecho, me acuerdo como me llega esta propuesta de si me quería hacer cargo de Rappi Chile. Y en el proceso, déjame ver, seguí el proceso y tomé alguna entrevista. En un momento dije, ¿sabes qué? No quiero. Mm, No todavía. mm. Eh, me acuerdo una llamada como por teléfono con otro country manager que me estaba tratando de convencer, oye, Es me una gusta rica tu caso, empresa. como que oye, va a aprender un montón, como es un negocio súper entretenido. Yo estaba con las patitas en el agua mientras tomaba la llamada. Así de, Claro, claro, o sea, y literal. claro. Y le decía, oye, estoy con los pies en el agua, Claro, estoy ¿cuán más pasándolo entretenido que bien. esto? Pero me terminó convenciendo, Ah, pero me dijo, y además que lo que me dijo, como me terminaron de convencer fue, mira, lo que nos encanta es que lo que nos estáis diciendo de todas las razones por las que no quieres entrar en este momento, justamente queremos que haya alguien que sea así de frontal y nos la mm, diga, mm. como versus quizá el mundo político de donde Claro, venía de él, claro, de que ser directo puede ser un poco castigado. totalmente. Eh, Empieza a ver con qué estáis pisando huevo. Si le digo esto, vas a ver el otro. exacto. Eh, Así que al final me tiré a la piscina, tuve una conversación con el founder, Simón Borrero, le dije, oye, ok, me hago cargo, eh, entro a Rappi Chile, pero estas son mis condiciones también, Mm, como, oye, necesito esto, necesito esta independencia, si veo alguna tontera del tipo como las que viví en, no sé, en otras experiencias, te la voy a decir. mm, Me dijo, vaya a tener la línea abierta para como lo que tú necesites decirme y justamente necesito a alguien así en el cargo. mm, Dijo, ok, vamos a poner a prueba eso, le dije, mm. y, y decidí entrar. ¿Y cuánto lleváis en Rappi? Como 2 años ya. Ok. 2 años. ¿Y qué de todas las cosas que aprendiste te ha servido para Rappi? O sea, es que has tenido una linda carrera. Como, ¿qué cosas fuiste tomando? A ver, varias, pero a ver, creo que es importante por lo mismo decir como el estado en el que estaba Rappi Ok, Chile ok. cuando llegué. La empresa estaba decreciendo a doble dígito en Chile. Estaba con un desánimo gigantesco. Esto porque había vivido rápido un proceso de como, ok, ya no tenemos infinito capital, tenemos que priorizar los mercados más importantes. Chile no había estado dentro de esos mercados. Se hizo mucha optimización, se cortaron muchas líneas de marketing, gasto, etcétera, y no se tomaron quizás las mejores decisiones sobre qué cortar o cómo cortarlo. Y eso llevó a la empresa a un decrecimiento muy fuerte. Entonces, como que el ego, si quería, la autoestima organizacional estaba por el piso. En Chile, de Mm, nuevo. En otros países no es lo que estaba pasando. mm, Entonces, cuando yo llego, me acuerdo el día 1 que entré a la oficina, yo sentí que estaba como una suerte de. Te juro, sentí que era un funeral. Como funeral. el ánimo estaba por el piso. Mm, Entonces me preguntáis como qué de lo que aprendí, como apliqué acá. Y lo primero fue como quizás separar el problema en partecitas más pequeñas. ok. Acá, no sé si conocí la historia de Ernest Shackleton, No. que es un marinero, creo que es irlandés, que varó con su tripulación en la Antártica. Y sobrevivieron habiendo varado en la Antártica creo que cerca de 80 días. Y cuando uno lee la historia de Shackleton, de cómo lo lograron, como pese a que la probabilidad de sobrevivir era casi cero, eh, lo que él hacía fue como darle a su equipo cosas que hacer y dividirle el día a día en cositas más Mm, simples. Los mantenía ocupados, algunas de las cosas eran súper útiles, otras eran completamente inútiles, mm, pero los tenía ahí remando como hacia algo, hacia un objetivo, hacia sobrevivir el día. Oye, tú anda a cazar focas porque habían quedado varados en hielo, tú anda como prepara o sea, como hazte cargo usa esta leña del barco, etcétera. Y esto es un poquito lo mismo. mm, ¿En qué sentido? En si está todo por el piso, la gente está decaída, como, oye, sí podemos hacer? mm, Hay conversaciones con todo el equipo como de qué ideas tenían. Gente buena, sabía perfectamente qué se podía hacer y qué no. Y los empoderé a hacerlo. Como mm, que faltaba alguien también que como les diera el espacio. Y no, oye, ¿qué podemos hacer de forma frugal? Como sin muchos recursos en ese momento. Y empezamos ahí como a cobrar un poquito de energía como de vuelta, como mm, recuperando el ánimo. Creo que lo otro también importante es poner un sistema de gestión. mm, Como setear una visión muy clara también. Oye, vamos a recuperar. El primer paso es pasar de crecer a doble dígito a llegar a cero. mm, Paremos el de de sangre que le decimos. Y yo creo que eso ayudó mucho. También ayudó mucho a sacar a algunas personas del equipo. Porque ya estaban, no porque fueran malas, mm,
pero ya están quemadas. O sea, ya... ¿Y cómo lo podéis definir? Porque llegaste recién a un grupo humano que no conocí. ¿Cómo podéis cachar cuáles están quemados? ¿O recibíais feedback de otros? ¿Cómo tomáis esa decisión? Porque podría ser injusto. A ver, creo que primero hablando con mucha gente, o sea, Ok. lo primero es Masa comunicación, o sea, como entendiendo a todo nivel de la empresa, como que están escuchando, viendo los feedbacks, o sea, usar la información disponible, ya sea numérica o conversacional, más cualitativa. Pero lo más importante te diría es como entender quiénes son los que estaban en modalidad como de queja, de víctima, de esto me pasa a mí, como no es que necesitamos el presupuesto, como lo que era, cuando veía un grupo de personas que lo único que escuchaba de ellos, lo único eran quejas, llega un momento que decía, a ver, sentémonos, acá hay dos alternativas, Mm. como nos seguimos quejando o damos vuelta a la página, creo que ese es como quizás Entonces, el hilo conductor, o damos vuelta a la página, y también les decía muy francamente, como, y si no das vuelta a la página está bien irse también. mm, Como no tiene nada de malo. Como que a mm, veces la gente le tiene miedo a tomar las decisiones. mm, Yo creo que como darse cuenta tiene que ver con eso. O sea, como la gente que decía, ¿sabes qué? Se seguía quejando y no veía camino, no veía salida. mm, Y esas son las personas que, oye, no hacía sentido que siguieran en la empresa. mm, Versus, y yo no me traje a nadie afuera, mm. en esa primera instancia, subía gente que estaba más abajo en los equipos. Y eso también dijo, o sea, sí hay una confianza Mm. como en las personas del equipo, en los talentos del equipo. Yo creo que eso ayudó mucho también. Pero, y además tuviste que haberlo seleccionado muy bien, porque si lo hubierais seleccionado mal, en el entorno se produce una cosa como, este no sabe a quién está seleccionando. También. Pero ese era el riesgo. Pero, o sea, riesgo mitigado por también, de nuevo, muchas conversaciones y entendiendo quién eran las personas que como tenían un ánimo distinto, que tenían Mm. ganas de trabajar muy duro, que entendiendo la situación de la empresa, igual iban a remar para adelante. Y cuando uno después conversa y entrevista, no sé, somos cerca de 100 personas dentro de la empresa, debe haber entrevistado a 50. Claro. Entonces, ese tipo de cosas Tenéis como... masa crítica suficiente, se están repitiendo las mismas características de alguno, como... Sí, y además que no estaba solo, había un country manager interino de Mm. Perú que había tomado el equipo mientras tanto, también me dio su parecer, el equipo de recursos humanos también me dijo más o menos cómo veía el equipo. Uno no está solo tampoco en eso. Domingo, ¿qué hace que tú mires a un ejecutivo o una ejecutiva y diga, me gusta, este tiene que estar en mi equipo, en la empresa en que yo esté? Eh, Me gusta, es difícil como contestar eso con una sola cosa Mm. porque creo que es importante que los equipos tengan variedad de personas y variedad de talentos, capacidades. Ok. Pero quizás lo que hay en común entre todos ellos es como unas ganas infinitas de hacer las cosas, un cero victimismo y al revés, como ownership Eso, total, bueno. de yo me apropio de esto, lo hago y si pruebo y me va mal, voy a probar otra cosa. Como esas ganas, esa energía de probar y hacer las cosas, independiente de cuáles sean las capacidades específicas de cada uno, creo que es una cosa muy importante. Y también algo como muy blando, pero es como de esta persona va a ser un contribuidor neto a la cultura de la empresa, va a sumar con su actitud, va a sumar con que, oye, esta es la persona que organiza las salidas, esta es la persona que cuando algo está mal lo va a decir, como que esas cositas como que al final del día, cuando uno las suma todas, crean un equipo mucho más fuerte, Mm. como las busco harto en el equipo. Como gente, y sobre todo la ética profesional, gente muy honesta, transparente, porque la transparencia es como el punto de partida, te diría, para trabajar y construir algo. Algún entrevistado nos habló de un muy buen ejemplo, el trabajador o el colaborador, como les dicen, que apaga la luz cuando hay una luz prendida y no hay nadie. Eso resume muy bien las dos cosas que dijiste, ownership y las ganas de ayudar, como el que apaga la luz, está prendida esta luz, apaguémosla. Me acuerdo, en e-commerce está el típico problema del error de precio. Ok. ¿Te cachado cuando hoy Sí, el pasaje de lana a $1? Bueno, a nosotros nos pasaba la tele a $100. Mm. Me acuerdo de una persona de servicio al cliente que por lejos era las que menos ganaban dentro de la empresa en ese momento. Cuando salió uno de estos errores, en vez de hacerse la loca, en vez de decirle a sus amigos compren, compró todos los productos disponibles para que se acabara el stock y la empresa no tuviera problemas. Eso para mí es el mejor ejemplo de alguien que tiene ownership total. De hecho, es una persona que después creció mucho en servicio al cliente de Linio, después en Falabella, y como que la vi crecer, pero a raíz de eso, como de apagar la luz,
de como si hay un problema me hago cargo. Muy lindo eso, verlo como... tengo un ejemplo muy a la mano por eso. Notable. Sí. Qué buen ejemplo. ¿Qué no está permitido en tu equipo de trabajo? Eh, como... ¿La victimización es uno? Esa es una, de todas maneras, como, como excesiva queja. Mm. Todos nos pasa que a veces nos quejamos, pero nos tratamos de mantener como fuera de eso. Pero también como el oscurecer, el no dar transparencia a lo que estoy haciendo. Para mí una primera red flag que veo como en alguien en el trabajo es si uno queriendo avanzar, oye, te ayudo, metamos, hagamos una sesión de problem solving, de lo que sea que estés viviendo en tu área. Dice, no, mejor lo veo yo, no, no te preocupes, no, como esa falta de transparencia para mí no está permitida porque al final del día es una persona que no quiere colaborar, es una persona que o está ocultando algo, puede ser flojera, puede ser un error. Para mí esa es como una cosa bien importante, como la transparencia y la apertura a colaborar y hacer trabajo en equipo. Has dicho varias veces que no te gusta que se quejen, ¿vale? Y eso pasa por lo que no hay contado, como tú sentir realmente lo que es un problema de lo que no lo es. Entonces, te es, te es muy ajeno que alguien se queje por algo que no tiene el peso. O sea, a mí me pasa mucho, Domingo, yo soy muy agradecido de la vida. En mi vida han pasado cosas lindas y algunas no tan lindas. Entonces, el otro día yo estuve en Mercado Libre el lunes y el martes, ¿vale? Y tienen oficinas nuevas y estoy entrenando a su equipo en negociación. Y yo decía, qué linda la oficina nueva y qué lindo que estén trabajando, están todos haciendo algo. Yo y al baño pasaba y me ponía a ver los computadores y yo decía, qué entretenido lo que está haciendo. Y mi reflexión fue, qué bonito que tengan trabajo pensando que hay gente que no lo tiene, ¿cachai? Siempre pienso en eso, como en algún momento familiar pasamos algunas penas económicas por falta de pega de mi papá, cosas así. Cada uno tiene sus cosas. Entonces uno va mirando como, lo que yo veo siempre es que cuando alguien tiene trabajo, como, qué bacán que tenga trabajo porque puede alimentar a su familia, como esa es mi lógica. Y me pasa lo mismo que a ti cuando alguien reclama mucho y teniendo trabajo, es como, ah, qué bacán que tenéis trabajo, ¿cierto? Ahora, cada uno tiene su historia y son las unidades como de medida que uno usa para determinar cosas. ¿Cómo manejáis la frustración? Yo más o menos sé tu respuesta, pero quiero que lo digáis. Pensemos en lo que pasó con la marca cuando el logo no gustó. ¿Cómo manejáis la frustración? Porque la gente muchas veces lo que hace es buscar culpables. ¿Cómo lo hacís? ¿Cuál es tu proceso de frustración y de estrés? A ver, yo creo que me entretiene tanto resolver problemas que parte importante de la frustración la manejo como haciéndome cargo del problema, Mm, que para mí es una forma súper sana. Pero también hay cosas, o sea, a ver, yo sí me frustro, a veces me enojo, puedo ser impulsivo como cuando estoy enojado. Y ahí es respirar. mm, Creo que algo que aprendí con el tiempo es cuando algo me molesta, como a frenar un ratito, respirar, hacer montañismo, subir un cerro, hacer mm, deporte. mm. Creo que eso ha sido como algo que me ha ayudado mucho. Pero al final lo que lo resume es como cualquier tipo de meditación. Ok. Mira, ejemplo burdo. Hoy día están las láminas del álbum del Mundial. Mm. Yo estoy juntando el álbum, dije, pero ¿sabéis que una cosa que me ha sorprendido? Es como lo rico que ha sido sentarme tranquilo a pegar las láminas, que es una acción súper Mm, mecánica, mm, súper simple, pero una forma de meditación mm, y que permite justamente como parar un poquito, mm, reflexionar y manejar estas como frustraciones, me mm, parece. Entonces yo creo que es cualquier tipo como de meditación al final del día, mm, ya sea respirar, salir a dar una vuelta, correr, pintar, mm. yo creo que eso. Por eso que mi señora siempre la veo llenando el álbum con mi hijo Beltrán. Bueno, capaz Siempre que... están ahí llenando. ¿Y tú sabes que al cerebro no le gustan las cosas incompletas? Sí, ¿Sabías eso? sí, sí, sí. Por eso que muchas cosas que uno ve en TikTok te muestran, o sea, a mí me pasa que muestran una piscina sucia y empiezan a limpiarla y uno quiere ver todo el proceso de limpiarla. Y con los álbumes pasa lo mismo. Lo ves incompleto y lo queréis completar. ¿Hay horas cambiatón o no? No todavía. O sea, bueno, tenemos nuestras cambiatones dentro de la Ok, oficina, de hecho. ok. Entonces los almuerzos estamos todos cambiando láminas. Bueno. Ha sido de hecho, es bien lindo como para hacer algo más, como más light y no estar todo el día hablando de trabajo. Mm. Domingo, por ahí tengo un libro, le podemos regalar
Yo tengo un libro que se llama El método de negociar, ¿vale? Por ahí me lo van a pasar. Es un libro que habla de negociación, ¿ok? Y un libro que le ha ido muy bien. Gracias, JP. Es un libro al que le ha ido muy bien, te lo voy a regalar ahí, ¿vale? Muchas gracias. Para que lo leas. Es un libro que se lee muy rápido, ¿ok? Y la gracia del libro es que te entrega técnicas de negociación y que son muy prácticas, ¿vale? No, tú que eres ingeniero para tus cosas, ese libro es suma. 1 más 1 es 2, ¿vale? No tiene pensamiento mágico, nada de eso. Y te quiero preguntar, a ti que te ha tocado negociar tanto, en tantos ámbitos, cada vez que uno que se tiene que poner de acuerdo con alguien está negociando, ¿qué hace que tú pierdas la confianza en alguien cuando estás negociando? O inmediatamente la mentira. O sea, yo soy un fiel como creyente que una buena negociación ocurre cuando se aumenta el tamaño de la torta Mm, y eso solo ocurre cuando los intereses de las partes son transparentes. mm, Eh, y como muchos estilos de negociación son mm, justo lo contrario, como de ocultar, de mentir. eh, entonces cuando yo veo como que alguien, por cuando me siento a negociar, como probablemente voy a haber leído de tu empresa, voy a haber pensado cuáles son probablemente tus objetivos. mm. Y si veo que no hay nada de eso en la conversación o como que estáis ocultando algo, no estáis siendo transparente, y yo creo que eso me hace perder inmediatamente la confianza en la otra persona y probablemente como walk away de la negociación, porque es muy probable que no lleguemos a buenos términos. Mm. ¿Cuál crees tú que son los errores de las personas cuando negocian? Que tú estás conversando con alguien y dices, no está bien eso. Em, yo creo que dar como suponer Suponer cosas cosas. y no volverse curioso y no preguntar lo suficiente. Mm, Creo que hay mucho de eso. mm. También hay mucho de no saber cuál es tu segunda mejor alternativa, que es lo Sí, típico de el BATNA. el BATNA. O sea, no podéis no llegar a una negociación sin saber, oye, cuál es tu opción. Mm, Eso tiene que ver con preparación, tiene que mm, ver con como entender un poco eh, como el problema que estás resolviendo, qué es lo que... Y, yo creo, y también la impaciencia, mm, que mm. eso me pasa a mí. ¿Qué pasa a ti? Como quiero resolver rápido, como quiero como crear valor rápido, como soy transparente en general Mm, en las negociaciones, a veces la impaciencia me puede jugar mala jugada a mí o en otros también. mm, Que a veces por el ánimo de cerrar, mm, como se deja plata sobre la mesa, mm. se dejan opciones no conversadas sobre la mesa. Hay muchas veces cuando hago cursos de negociación, lo hago en Chile y en Latinoamérica, pregunto un defecto y una virtud. Les pregunto a la gente que está ahí. Entonces, te quiero preguntar a ti, a ver si coincide con lo que mucha gente me dice, ¿cuál es tu mayor virtud negociando y cuál es tu mayor defecto? Que creo que el defecto lo acabáis de decir, la ansiedad Sí, podría ser. sí, sí, sí. De todas maneras, como la ansiedad de resolver rápido y la impaciencia es mi peor defecto. Al menos uno es consciente, en la medida que uno es Sí, consciente lo puede más o maneja. menos mitigar y gestionar. Y mi mayor virtud es que genuinamente como que pienso que al otro le vaya bien. Ok, Eh, entonces como que pienso en alianzas, como que trato de pensar en partnerships, entiendo. que no sea muy transaccional la negociación. Y eso me ha permitido en general en mi vida, como en distintos casos negociando, terminar con acuerdos mucho más allá de lo inicial y que no Mm, sean tan como eh, de un tiro. transaccionales de un tiro. O sea, por ejemplo, no sé, ahora lo he vivido mucho en Rappi, de hecho, Mm, como para fortalecer, dije, a ver, hay que dar vuelta a este negocio, eh, no, los recursos no son ilimitados, mm, pero sí pueden haber recursos de otros. mm, Eh, Oye, cerramos acuerdos con la TAM, cerramos acuerdos con Cabify, pero no acuerdos de simplemente, oye, vamos a hacer un comunicado conjunto y una claro, foto. Son alianzas permanentes, operativa. operativas, de cruce de beneficios, de cómo lograr mejorar las propuestas de valor. Y creo que eso es justamente por esa virtud de como pensar en construir mucho más valor que solamente como llegar a un acuerdo transaccional del minuto. Muy bien. Te tengo las dos últimas preguntas. La primera es muy difícil. ¿Ya? Y la segunda no tanto. Porque probablemente para la segunda estás preparado, pero para esta no. ¿Qué, qué talento, qué virtud tienes tú, que tú crees, que la gente no reconoce en ti?
que tú dirías, nunca me lo dirían que lo tengo, pero yo creo que lo tengo? Es difícil. Sí, eso es más difícil porque requiere como pensar en qué el resto piensa de uno, ¿no? Que Como- piensa uno, pero que no ve. y no ve, además. Como, yo creo quizás como, no sé si una virtud, pero una forma de ser, que en general mis decisiones las tomo muy emocionalmente. Ok, Yo creo que la gente ve a una persona muy analítica por cómo me entiendo. expreso, como por cómo hablo quizás, por mi formación, pero no se dan cuenta que muchas de mis decisiones las termino tomando De aquí. de guata. Sí. Y creo que eso es algo que la gente no ve tanto y no se lo imagina. Y además que tus decisiones de guata tienen un componente que no tienen el 99% de las personas. Que tú nunca sentís que hay mucho que perder en una decisión. O sea, estás dispuesto a arriesgarte. Sí, Y eso hace la diferencia con alguien que hoy día se está moviendo políticamente dentro de una corporación y no quiere pisar huevo, no quiere pisar callo. Eso no es parte de tu vida. Tus decisiones tienen un componente racional potente, pero también tu guatita que dice que nada es tan grave. sí, o sea, y la guata no solamente en el sentido como de que nada es tan grave, sino también de... A ver, dicen que la intuición, la guata, Sí. como el nombre que le queramos poner, simplemente es tu cerebro operando mucho más eficientemente que tu capacidad de racionalizar las cosas. Mm. Eh, entonces como que la guata está como sumando una serie de como de observaciones, de pensamientos que tú no has podido procesar todavía, pero que ocurren de forma más rápida. Y me ha pasado que cuando no le he hecho caso a esa guata, me he equivocado. Me he Mm. equivocado y entonces digo, no, la próxima le voy a hacer caso. Por Mm. algo está. Y también me preocupo mucho de que si la decisión no la tengo que tomar inmediatamente, bueno, podemos racionalizarla un poquito más y ver si es que hay algo que ajustar en esa Mm. decisión. Domingo, última pregunta. ¿Qué no es negociable para Domingo Lama? Hartas cosas. La libertad, como me gusta, libertad en sentido súper amplio, Mm. pero de pensar, de decir lo que opino, de como empujar una cosa distinta a lo que quizás se está haciendo, desafiar el status quo. Eh, tam- también, pero hay otras cosas también incluso más básicas, que la familia, o sea, eso es completamente no negociable. Como el pilar fundamental de mi vida es como el amor y la familia, o sea, y la familia que me ha entregado ese amor, Mm. y eso no estoy dispuesto como en ningún momento como a sacrificarlo. Mm. Uno, es divertido como en la medida que uno va creciendo se va dando cuenta en los hechos como cuál es la escala de valores que hay, porque uno puede escribirla, Mm. pero al final son las decisiones y los comportamientos los que dicen cuáles son los valores reales Mm. y creo que la familia es un no negociable para mí, completamente. Muy bien, Domingo. Muchas gracias por haber venido a este podcast. Muchas gracias por la invitación, gracias por hacerme reflexionar un montón. Y nada, se agradece el espacio y muchas gracias por el libro. Lo Léetelo. voy a leer y te voy a mandar mis comentarios. Y además que mi libro es un poquito duro, porque creo que lo leáis, léelo, porque yo sé por cómo hablas que has leído mucho de negociación, el método Harvard y usaste algunos términos de ahí. Mi libro es una propuesta distinta a eso, es Me, un poco más dura. me encanta lo distinto, así que Velo y ahí me mandáis tu feedback. perfecto. Muchas gracias, Domingo. Bueno, acabamos de terminar un gran capítulo con el gerente general de Rappi, Domingo Lama. Ha sido un agrado, lo pasamos muy bien, se abrió mucho con nosotros y eso lo agradezco mucho. Y espero que nos veamos en un próximo capítulo y vuelvo a mandarle un saludo a la gente que va arriba del metro, arriba de la micro, arriba del auto, a los cientos de conserjes con los que me encuentro en los edificios y me dicen que ven y escuchan el podcast. Les mando un gran saludo porque este podcast es precisamente para las personas que están trabajando y que tienen que tomar decisiones todos los días y no tienen una guía para saber qué hacer. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.